Buenas noches para todos. Bueno, hoy estamos de fiesta, hoy es una gran celebración en la luz, todo porque tú estás aquí con nosotros, estamos en una solamente, unidos en un solo propósito y es de experimentar la unidad, de experimentar nuestro ser. Y para ello hoy tenemos un invitado supremamente especial y estamos felices de verdad de tener hoy a Jon Mundy acompañándonos. Y gracias por haber aceptado esta invitación. Es un regalo, así que para que tengamos toda la conexión con ese gran regalo, los invito a que nos centremos en nuestra luz, a que escuchemos desde nuestro ser, a que escuchemos desde ese único lugar donde la comunicación es posible. Y les quiero contar que Catalina Díaz también está hoy con nosotros para hacernos la traducción de Jon Mundy, que está con nosotros hoy desde Nueva York. Jon Mundy es un explorador de la sabiduría de los grandes filósofos y uno de los pioneros en el estudio y difusión de un curso de milagros en Estados Unidos. Siendo muy joven, él tuvo una experiencia cercana a la muerte que marcó su camino espiritual y quedó registrada en uno de sus libros. Fue entonces, mientras dictaba una conferencia sobre esa experiencia, que tuvo su primer encuentro providencial con Helen Schucman, cuando aún no se publicaba la primera edición de un curso de milagros. Inició entonces su relación con Helen, con Bill Thetford, con Ken Wapnick y con el resto de hermanos mayores, grupo de que él formó parte. Jon tuvo durante años una estrecha relación con Ken Wapnick, a quien consideró su hermano mayor y cuyos consejos siguió muchas veces. Jon, en su condición de ministro protestante, fue uno de los primeros en enseñar el curso desde el púlpito de una iglesia. Autor de 9 libros, todos traducidos al español. Ha viajado por el mundo compartiendo el poder sanador del amor, que todo lo perdona. De toda esta hermosa aventura espiritual que él ha vivido y de cómo vivieron los hermanos mayores esa primera etapa para sembrar el curso y su mensaje de amor en un mundo confundido y atrapado en el miedo, hablaremos esta noche con Jon, a quien expresamos nuestra infinita gratitud por regalarnos el milagro que significa para nosotros poder compartir esta experiencia. Así que hoy vamos a hacer una entrevista con Jon para que él nos comparta toda esta experiencia profunda con los hermanos mayores, como se los he dicho. Entonces, también podemos hacer preguntas en el chat. Y bueno, bienvenidos y demos todo nuestro corazón, pongamos todos los oídos del alma para esta entrevista. Buenas noches, Jon. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, equipo. Buenas noches a todos. Welcome, y'all. Jon, Marta was just making an amazing introduction of you, when you met Helen, what you do, and welcoming everybody to open their hearts and minds to receive the loving message you have for us when back then you received the course and the teachings you had from Helen, Bill, and Kenneth when you met them and through your practice of the course. So welcome and let's begin. Ok, comencé. Comencemos. Thank you. So, Practica el micrófono. call yourself. There you go. Jon, por favor, descríbenos con el mayor detalle posible su encuentro con Helen Schucman. Jon, please describe for us, when the major detail you can, your first encounter with Helen Schucman. Okay. So the first encounter with Helen was with Helen and Bill together. El primer encuentro fue con Helen y Bill juntos. At a conference in Chicago. En una conferencia en Chicago. I was working with an organization called Spiritual Frontiers Fellowship. Estaba trabajando para una organización que era Frontera Espiritual.
And they had just published my first book. Y ellos habían publicado mi primer libro. The first book was called Learning to Die. El primer libro se llama Aprendizajes de Dios. And I was giving a workshop at that conference. Estaba dando un taller en esa conferencia. And Bill and Helen had come to the conference. Y Bill y Helen llegaron a la conferencia. In part, I think, to meet Hugh Lynn Casey, who was Edgar Casey's son, who was the keynote speaker for the conference. Ellos llegaron por el hijo de Edgar Casey, quien era también orador en la conferencia. You may know that they gave a copy of the course to Hugh Lynn very early on, because they both had been interested in Edgar Casey and how his material had come in a somewhat similar way. Deben saber que ellos le dieron una copia a él en un muy al puro principio de haber recibido el curso, porque él también estaba interesado en esto. Of course, there's a lot of differences because the Course in Miracles itself is deep psychology. Claro que hay una gran diferencia porque el curso es de una psicología muy profunda. And Casey was talking about lots of different things, including health and money and etc. Y yo estaba hablando de muchas cosas diferentes, del dinero y muchas otras cosas que no tenían que ver con la psicología del curso. So Helen and Bill came to the talk that I gave. Y Helen y Bill llegaron a la charla que di. And I was introduced to them after the talk. Y los presenté en la charla. And when they introduced me to Helen, they told me that Helen had written an inspirational book. Cuando me presentaron a Helen, me dijeron que él había escrito un libro inspiracional. I don't think they said A Course in Miracles. I don't remember they saying A Course in Miracles at that point. No creo que hayan mencionado un curso de milagros, no creo que se haya dicho un curso de milagros en ese momento. And Helen was this short little woman with frizzy hair and big glasses. Y Helen era esta mujer con cabello crespo, alborotado y gafas. And I actually remember looking at her and thinking, isn't that sweet? The little old lady wrote an inspirational book. Recuerdo que la miré y decía como con duda que no creía que yo hubiera escrito un libro inspiracional. I bet it has some nice prayers in it. Creo que tuve unas oraciones ahí. It does. It has some very nice prayers in it. So that was our first meeting. Esa fue nuestra primera reunión. But they didn't tell me about the Course in Miracles at that time. Pero no me contaron nada del Curso de Milagros en ese momento. So the next year, 1974, la siguiente vez fue en el 1974. I wrote a letter which got published in the Journal of Transpersonal Psychology. Escribí una carta que se publicó en el diario de Psicología Transpersonal. Expressing interest in being in contact with anybody who was working in the fields of psychotherapy and spirituality. Era una carta dirigida a todos aquellos que hubieran escrito algo de psicoterapia. And Bill saw my letter. Y Bill vio mi carta. Now, after Helen had completed the course, the next thing that she wrote was the pamphlet Psychotherapy, Purpose, Process, and Practice. Después de haber escrito el libro, lo primero que ella escribió fue el apartado de psicoterapia, proceso y práctica. Ken and Bill were after Helen to complete the writing of that pamphlet. Y después de eso, Helen y Bill estaban, Ken y Bill estaban detrás de Helen para que terminara de escribir ese apartado. So Bill said to her, look, this man is asking for this information. Why don't you finish the pamphlet so that he can have the information? Entonces, Bill le dijo, este hombre está buscando gente que tenga información de esto, ¿por qué no le envías este panfleto, este apartado, y compartiéndole esta información?
And he reminded Helen that we had met previously, and Helen remembered our meeting, and she agreed that it was a call for her to complete the writing of the psychotherapy pamphlet. Él le recordó quién era yo, que nos habíamos conocido anteriormente. Ella me recordaba y sintió que era una llamada para que compartiera conmigo ese panfleto, ese escrito. So she completed the writing, and then she called me in April 1975 and told me she had something for me. Entonces ella lo terminó y me llamó en abril de 1975 y me dijo que tenía algo para mí. And I didn't know what she was talking about, but it seemed important, so I agreed to go meet with her and Ken and Bill. Yo no sabía de lo que se trataba, pero parecía importante, entonces accedí a tener esa reunión con ella, con Ken y con Bill. And this was in Ken's tiny little studio apartment on East 17th Street in New York City. Y esta fue una reunión en este apartamento pequeño en la calle 17 de Estados Unidos, de Nueva York. And so I was living inside of General Theological Seminary over on 19th Street in New York City. Estaba viviendo en el seminario, que era cerca de esa calle, en la calle 19. So it was very close. It was just across town, a few blocks. Entonces era muy cerca, era solo a 2 calles. Ken deliberately got an apartment directly across the street from Helen's apartment, so it'd make it easy for them to work together. Ken llegó deliberadamente a ese apartamento y eso hizo fácil para que ellos trabajaran juntos. And Ken, prior to getting into the course, was thinking about going to Israel and becoming a monk. Y Ken, antes de empezar con el curso, estaba pensando en ir a Israel y convertirse en monje In a Christian monastery. en un monasterio cristiano. And he had sold almost everything that he had. Y había dicho todo lo que tenía. And I remember looking around in the apartment and thinking it was so Spartan, there was very little there. Como había vendido todo, parecía un apartamento que había mucho espacio ahí. And so Helen sat on Ken's daybed. So, Helen se sentó en el diván de Ken And she told me about the course y me contó del curso and how it came into existence. y cómo existió, cómo vino a ella And how it affected the other people in the room. y cómo había afectado al resto de personas en ese cuarto. And I might add, there was also another person there. He was a Catholic priest. Sorry, what was that? There was another man there who was a Catholic priest. Había otro hombre en la habitación que era un sacerdote católico. Right. He later abjured his relationship with the course. He later said no to the course, the priest. Después se relacionó también con el curso, But he was there at that time, pero estaba ahí en ese momento. just sort of to watch and see how they would introduce the course to a new person. Solo quería saber cómo ellos presentaban el curso y se lo mostraban a una persona nueva. So at the end of the meeting, Helen gave me the manuscript for the psychotherapy pamphlet. Entonces, al final de la reunión, Helen me dio el manuscrito del panfleto de psicoterapia. And I remember walking home that night thinking that perhaps the most important thing which had ever happened to me had just happened. Y cuando iba caminando de regreso a casa, pensaba que de pronto lo más importante que me había pasado en la vida era justo lo que acaba de pasar. But I didn't know what it was. Pero no sabía lo que era. And it was a while before I began to get into the course. Y tomó un tiempo antes de que me adentrara más en el curso. I was very busy at the time. I was working on a doctorate, teaching at the university, and taking care of a church in Brooklyn.
Estaba muy ocupada en ese momento con mi trabajo, con el doctorado que estaba haciendo, enseñando clases. So that's how it all began. And at the end of that meeting, it was agreed that Ken and I would get together for more conversations. Y al final así fue como todo comenzó. Y al final de la conversación acordamos en que Ken y yo nos reuniríamos más adelante para volver a conversar sobre el curso. So Ken came to see me inside a General Theological Seminary. Entonces, cuando Ken iba a verme al seminario, I think he liked coming there. It looked like something, it's 100 years old, and it looked like a monastery. creo que le gustaba ir a visitarme allá porque era un sitio de más de 100 años y se parecía a un monasterio. And we continued to have these meetings for a while. Continuamos teniendo estas reuniones por un tiempo, Just kind of getting to know each other and learning a little bit about the course. conociéndonos el uno al otro y compartiendo también del curso. And after that, Helen became like my therapist. Después de esto, Helen se convirtió como mi terapeuta. It wasn't a formal relationship. I never paid her. We didn't have regular sessions. No era algo formal, no, yo no le pagaba, pero sí era en forma regular que nos And reuníamos. she was always available by phone. Siempre estaba disponible. And I was going through some problems at that time. En ese momento estaba teniendo algunos problemas With something called women. con algo que llaman mujeres. And fact is, there was one that became a very difficult situation. En ese momento había una con la que tenía una situación bastante difícil. I had just like 2 days with her, and I decided that I didn't want to continue. Solo tuve 2 citas con ella y decidí que no quería continuar. I thought she was not stable. Que no era estable. And when I stopped it, she got very mad. Cuando terminé, ella estaba muy enojada And she started acting out in some incredible ways. y empezó a actuar de una forma increíble. She would call me at like 2 or 3 o'clock in the morning just to let the phone ring. Me llamaba a las 2, 3 de la mañana por teléfono. So I had to take the phone off the hook before I went to bed in order to be able to sleep. Entonces tuve que desconectar el teléfono por las noches para poder dormir. And she did more things. Y hizo más cosas. She came to the seminary, Vino al seminario and when the guard at the door told her that I was not in, y cuando el guardia le dijo que yo no estaba ahí, she picked a cup of coffee up off of his desk and threw it in his face. cogió una taza de café y se la tiró en la cara. So on another occasion, En otra ocasión, I had begun to see another lady comencé a ver a otra chica who I wound up seeing for 10 years. que había venido viendo por 10 años. Who's still a friend to this day. Era una amiga. Anyhow, one day we were at it was kind of an office apartment. En ese momento estábamos en lo que era mi oficina, apartamento. And we were coming out of the apartment. Estábamos saliendo del apartamento. And she was in the hallway. Y ella estaba en el hall. And she physically attacked this other woman. Y físicamente atacó a esta otra mujer. Fortunately, nothing happened because I was able to restrain her. And I threw my keys. Go ahead. Afortunadamente nada pasó porque pude detenerla. And I threw my keys to my girlfriend. Le tiré las llaves a mi novia. And she ran out of the building and locked herself in my car.
y corrió fuera del edificio. Y esa fue la última vez que se vieron. So the situation had gotten pretty bad. Entonces la situación se había puesto bastante difícil. And friends were telling me things like I should get a lawyer, I should write a letter, I should get a restraining order. Entonces mis amigos me empezaron a decir que le pusieron una orden de restricción, que hiciera algo con ella. And I didn't want to do that. Y no quería hacer eso. So I called Helen Llamé a Helen, and I told her I needed help. le dije que necesitaba ayuda. And so we agreed that I would go meet with her in Ken's apartment. Entonces le dije que tuviéramos una reunión en el apartamento de Ken. I never went into her own apartment. Nunca fui a su propio apartamento. I think her husband was a bit of a rat pack. You know what I mean? Had papers all over. Porque su esposo tenía papeles por todo lugar. Era Like stacks of books and magazines. así como todos los libros que tengo en mi sala. Ken's place was better. So I met Helen at Ken's apartment. Entonces me encontré con Helen en el apartamento de Ken. And I told her about what had happened. Le conté lo que había pasado. And it was interesting what Helen would do when she wanted to make a point with me. Y era interesante lo que Helen hacía cuando quería hacerme entender algo. She would reach out and she would tap my knee like that. Se acercaba y tocaba mi rodilla con el dedo, haciendo tapping. And I knew that when she did that, I was supposed to pay attention. Y sabía que cuando hacía eso, yo debía poner atención. Because what she was saying was important. Porque lo que estaba diciendo era importante. So she told me, Entonces me dijo, the next time she calls, answer the phone, she needs your help. que la próxima vez que ella te llame, contesta el teléfono, ella necesita ayuda. So that night I left the phone on the hook. Entonces esa vez dejé el teléfono conectado. And she called about 2 or 3 o'clock in the morning. Y llamó hacia las 2, 3 de la mañana. And I answered and we talked until the sun was coming up outside. Entonces, pues le contesté y empezamos a hablar. Y duramos hablando hasta que el sol salió. And we worked it out. Y lo superamos, lo trabajamos. A lot of forgiveness. Mucho perdón. And what's interesting is that she is a friend to this day. Y lo que es interesante es que ella actualmente es una amiga mía. She still calls. Aún llama. But she never stays on the phone, but a few minutes. Pero nunca dura en el teléfono más de un par de minutos. And she never forgets my birthday. Y nunca se olvida de mi cumpleaños. Always, I can expect she will call on my birthday. Ella siempre me llama en mi cumpleaños. But Helen was right. Pero Helen tenía razón. What had to happen was there had to be a forgiveness. Lo que tenía que pasar es que tenía que haber perdón. And there was a forgiveness on both sides. Y debía haber perdón de ambos lados. So it worked. Entonces funcionó. And then after that, Helen continued to work with me in that kind of a context. Entonces Helen empezó a trabajar conmigo en ese mismo contexto. And I had some experience in setting up lectures. Y tuve algunas experiencias estudiando las lecciones. For Spiritual Frontiers Fellowship for other people in New York City. Y dando las lecciones de el taller que estaba dando para otras personas. I was actually president of the organization. Era presidente de esa organización.
So I started setting up lecture opportunities for Ken. Entonces empecé a organizar una de estas lecciones para Ken. At my church, for Spiritual Frontiers Fellowship, and other places. Can you repeat the name? Pardon? Can you repeat the name of the organization? Spiritual Frontiers Fellowship. Fronteras, la Hermandad de Fronteras Espirituales. Right. Era la organización de la que él era presidente, organizaba las conferencias para Ken. So that's kind of how everything began. Y así es más o menos como todo comenzó. So you can go to otra preguntas. Okay, thank you. Podemos pasar a otra pregunta. ¿Qué fue lo más significativo que le contó Helen de su experiencia de 7 años como escriba del Curso de Milagros? Okay, which was the most significant experience Helen told you while she was reading the course? Wow. I don't know that there was one. I guess when it started was the most significant. You know, Helen had always been kind of a psychic person. Creo que el comienzo fue lo más significativo. Helen siempre fue una persona como psíquica. She was very much of an intellectual. Era muy intelectual, With a very high IQ. con un coeficiente intelectual muy alto. She never made anything less than an A in her life. Siempre tenía una A en la calificación más alta. She wouldn't have stood for it. So what? She wouldn't have accepted a B. Que no fue fácil aceptarlo. Right. She could practically listen to her professors and just tell them back exactly what they say. Ella practicaba escuchando a sus profesores y replicándoles lo que ellos le decían. And she certainly flirted with atheism. Ella tenía certeza de su ateísmo. She sort of identified herself as being an atheist. Se empezó a identificar como siendo atea. At the same time, she had these incredible psychic experiences. Pero al mismo tiempo tenía estas experiencias psíquicas. Let me tell you two. Okay. One, when she was 14 years old. Déjenme contarles una. La primera, cuando ella tenía 14 años. Her mother looked into many different kinds of religions. Her mother looked into what? Looked at many different religions. Her mother. Su madre tenía varias relaciones, o había pasado por varias relaciones. Catholicism, Christian Science, Unity. Catolicismo, la Iglesia de la Unidad. But never adopted any particular persuasion. Pero nunca adoptó ninguna particularmente. Her mother was half Jewish, half Lutheran. Su madre era judía. Her father really thought of himself as being a kind of militant atheist. Y su padre tenía mucha militancia en las religiones. Which is interesting because you're militant. That means you got something against God. Porque es interesante porque si eres militante significa que tienes algo en contra de Dios. Right. But when Helen was 14, cuando Helen tenía 14, Helen and her mother were in Lourdes in France. Ella y su madre estaban en Francia. She was looking into Catholicism at that point. Estaba enfocándose hacia el catolicismo en ese momento. Su madre. And Helen and her mother were staying in a hotel in Lourdes.
Helen y su madre se estaban quedando en un hotel en Lourdes and she was trying to decide if she believed in God or not. y se estaba cuestionando si creía en Dios o no. So she was standing on the little balcony of the hotel, Se paró en el pequeño balcón del hotel and she made a deal with God. y hizo un trato con Dios. She said she was going to close her eyes, and when she opened her eyes, if she saw a shooting star, she would believe. Le dijo que si ella cerraba los ojos y cuando los abriera había alguna estrella fugaz, ella creería en él. And she closed her eyes. Y cerró sus ojos. And when she opened her eyes, she did not see a shooting star. Y cuando los abrió, no vio una estrella fugaz. She saw a meteorite shower. Vio una lluvia de meteoritos. Let me tell you about one experience when she was age 30, and then we'll go to another topic. When she was 30, Yes. Vamos a ir a otra experiencia cuando ella tenía 30. this was in 1939. Just what? It would have been in 1939. In 1939. Right. Ajá, en 1939. She's riding with her husband on a subway in New York City. Estaba montando, pues estaba en el metro con su esposo. And it was very dirty. Y estaba muy sucio. She said it smelled like peanuts and garlic. Y olía como maní con ajo. And there was a little boy across from her. Había un niño pequeño al otro lado. And he went over and he picked up some chewing gum off the floor. Y el niño fue y recogió un chicle, una goma de mascar del piso. And he put it in his mouth. Y la puso en su boca. And there was a woman who across from her was her baby had thrown up on her blouse. Y había también una chica que tenía un bebé y el bebé acababa de vomitarse en su She hombro. was trying to wipe the throw up off of her blouse. Y estaba tratando de limpiarse su blusa. And the whole scene was disgusting. Toda la escena era desagradable. So Helen closed her eyes to shut up what she was saying. Entonces Helen cerró los ojos para no ver lo que estaba pasando. And she immediately saw herself as a little girl, Y ella inmediatamente se vio como una niña pequeña like she was walking down a path in the woods. que estaba caminando por un camino en el bosque. And she came to like a clearing in the woods. Y llegó a un claro en el bosque. And she saw a gigantic man sitting on like a tree stump. Y vio a un hombre grande, un gigante, sentado ahí. She wasn't afraid. No tuvo miedo. And she walked over to the man and like bent over in front of his knee. Se acercó a ese hombre y se inclinó hacia él de rodillas. And the man reached over and put his hand on her back. Ese hombre puso su mano en su espalda. And suddenly there was a flash of bright light. Y de repente hubo este flash de esta luz blanca. And Helen opened her eyes. Y Helen abrió sus ojos. And she had the most profound sense of love for every person on that train. Y tuvo la sensación más profunda de amor por todas las personas que estaban ahí. So she had many experiences like this, Y tuvo muchas experiencias como estas, including feeling as though she was receiving some message. incluyendo esta sensación de estar recibiendo mensajes. In fact, in the months before the course came, De hecho, en los meses antes de que el curso llegara, she told Bill that she felt something significant was going to happen.
llamó a Bill y le dijo que sentía que algo significativo iba a pasar. And Bill suggested that she start writing down what was happening with these visionary experiences. Y Bill le sugirió que empezara a escribir lo que pasaba con estas visiones. So in October 1965, Y en octubre del 65, there appeared the words, "This is a course in miracles, please take notes." llegó esta frase: este es un curso de milagros, por favor, toma nota. And Helen was a bit taken aback. Y Helen se estaba resistiendo a eso. In fact, she said, "Really? A course in miracles? Le digo, ¿de verdad? ¿Un curso de milagros? Are you sure the right word is miracles?" ¿Estás segura que la palabra correcta es milagros? And the answer was, yes, that's the right word. Y la respuesta fue, sí, esa es la palabra correcta. In fact, if you look at the 50 miracles principles of A Course in Miracles, De hecho, si miras en los 50 principios de los milagros del curso, the word miracle appears in every one of the 50 miracles principles. la palabra milagros aparece en cada uno de los 50 principios. Most of them begin with a sentence like, a miracle is. Muchos de ellos comienzan con la frase, un milagro es, or miracles are, o los milagros son, or miracles enable, or miracles make. o los milagros permiten, o los milagros hacen. They're all descriptions of what a miracle is. Pero todos se refieren a lo que es el milagro. In some ways, those 50 principles are contained the whole course. Y en esos 50 principios está contenido todo el curso. So the rest of the course is just sort of explaining what's in the 50 principles. Y el resto del curso solo es explicación de lo que se dice en los 50 principios. But Helen never doubted that this was really happening. Y Helen nunca dudó que eso estaba pasando. And if you read the course, it's very clear that it is really profound. Y si lees el curso es muy claro que es muy profundo. You said something to me earlier about why a woman and about Bill being gay, right? Yeah, that's another question we have for you. Otra pregunta acerca de por qué una mujer y por qué a Bill, un hombre gay. I'll address that a little bit now. Voy a dirigirme a eso ahorita. First of all, Jesus is not prejudiced. Can you repeat that? First of all, Jesus is not prejudiced. Lo primero es que Jesús no, how do I say? Sorry. Sí, no tiene preferencias. So it's not about sex. ni prejuzga. Okay. The reason it came to Helen. La razón por la que llegó a Helen. First of all, because she had this kind of intuitive openness. Es porque tenía esta apertura intuitiva. And she was able to hear. Y podía escuchar. At one point she said to Jesus, "Why me?" Y en algún momento ella le dice a Jesús, ¿por qué yo? Why didn't you pick a nice nun someplace? ¿Por qué no escoges a una monja en algún lugar? And the answer was because a nice nun would have had a theology. Jesús le decía que porque una monja tendría una teología. And Helen didn't have a theology. Y Helen no la tiene. She was sort of a blank slate when it came to that sort of thing. Era como un lienzo blanco cuando recibía eso. Okay. But what she did have was a profound, in-depth knowledge of psychology. Pero lo que sí tenía era un conocimiento muy profundo de psicología. I once said to Dr. Ken Wapnick, "Why do you think we got the course now?" Alguna vez le decía a Ken de por qué recibir el curso ahora.
Why did it come to us during the latter quarter of the 20th century? Porque llega el curso a nosotros en el último cuarto de este siglo. And Ken said he didn't know for sure, but there was one thing he was sure of. Él decía que no estaba seguro, pero que había una cosa de la que sí estaba seguro. It couldn't have happened until after Freud. Que no podía haber pasado sino hasta después de Freud. Because Freud had a very deep understanding of the human psyche. Porque Freud tenía un conocimiento muy profundo de la psiquis humana. He talked, for example, about ego defense mechanisms. Hablaba, por ejemplo, del ego en frente al mecanismo. And explained how they work. Y explicaba cómo funcionaba. And his daughter, Anna Freud, even went into more detail in terms of understanding how ego defense mechanisms work. Fue a Freud para entender aún más profundamente cómo el ego, cuál es el mecanismo de defensa del ego. So Helen and Bill and Ken all understood Freud very well. Entonces, Helen, Ken y Bill entendían a Freud muy bien. So the course is a really very deep psychology. Entonces, el curso es una psicología muy, muy profunda. That's one of the reasons it had to come through someone who understood psychology very well. Y por eso es que el curso tenía que llegar a alguien que entendiera muy bien la psicología. So it was no accident that it was a professor of psychology at Columbia University. No fue por accidente que ella fuera profesora de psicología en la Universidad de Columbia. A very prestigious university in New York. Una universidad muy prestigiosa en Nueva York. I will add that Helen, one of the things interesting about Helen is how she kept herself out of the limelight when it came to the course. Una de las cosas que se preguntan de Helen es cómo ella se mantenía en línea cuando se refería al curso. She would meet with small groups of people, like in their apartment. Ella conmigo se reunía con un grupo de gente en el apartamento. But she would never appear on stage in public. Pero nunca aparecía en escenarios en público. She turned down radio and television interviews. Ella no aceptó entrevistas ni de radio ni de televisión. In fact, the first conference that was ever held on the course. Y la primera conferencia que ella dio del curso was held at a very large hotel in New York in May 1978. Él fue en un cuarto, en una sala muy grande, en mayo de un hotel, en mayo del 68, del 78. And Ken was there and Bill was there. Ken y Bill estaban ahí. And Judy Whitson. Y Judy Whitson. And other primary people who were working with the course. Y gente que estaba trabajando con el curso también. And I was there and some other people. Y yo estaba ahí, otras personas. But there was one person who was not there. Y había una persona que no estaba ahí. And that was Helen. Y esa era Helen. And the reason she wasn't there is that she didn't want people coming up around her. Y la razón por la que no estaba ahí es porque ella no quería que la gente estuviera ahí a su alrededor. And telling her how wonderful her book was. Diciéndole que lo maravilloso que era su libro. That would have bothered her. Eso la hubiera molestado mucho. She was very interested in finding out how the conference went. Sí le interesaba saber qué tal estuvo la conferencia. So when we went back to her apartment or to Ken's apartment afterwards, they were talking about what happened. Entonces cuando volvimos al apartamento de Ken, hablamos de lo que pasó. And she was very interested, but she would not have wanted to have been there.
Y ella estaba muy interesada, pero no quería ser parte de eso. So, ¿en otras preguntas? Okay. ¿Otra pregunta, Martica? Sí. Helen y Bill eran muy aplicados en su práctica del curso, lo mismo que qué. So Helen, Bill, and Ken were very committed with their practice of the course. Yes. Sí. In fact, and Helen, Bill, Ken, and I should also say Judy Whitson. Y hablaría de ellos tres, Helen, Ken y Bill, y también Judy Whitson. In fact, is they decided to go through the workbook lessons together 1 year. De hecho, ellos decidieron hacer juntos durante 1 año las lecciones del curso. And they invited me to go through it with them. Me invitaron para que fuera donde Judy, de los Whitson, But I turned them down pero no acepté. because I was very busy working on the doctorate, teaching, taking care of my church. Porque estaba ocupado enseñando, haciendo el doctorado. You know, there are things you look back in your life and you think, oh, I wish I had done that. Y ahí es cuando tú miras hacia atrás en tu vida y dices, no debe haber hecho eso. So I'm sorry I said no to that. Entonces sí, siento no haber estado con ellos en eso. But yes, of course, they were very committed. In many ways, the most important was Judy Whitson. Todos estaban muy comprometidos con el curso, pero de los más importantes fue Judy Whitson. It was really Judy who saw to it that the course got published. Fue realmente Judy la que trabajó para que el curso fuera publicado. Actually, they all worked together on it, but Judy was kind of the mover and shaker of getting it done. Todos trabajaron para que se publicara, pero Judy era la que estaba ahí detrás moviéndose para que saliera la publicación. Sure. Okay. There's no doubt about their commitment. And I think in many ways, Bill was the first person that really completely integrated the course. Y hablando de compromiso, todos tienen compromiso, pero Bill fue el primero que logró integrar completamente el curso. Who kind of got his ego out of the way. Él sacó al ego de su camino. He understood it, he could teach it, but like Helen, he had no desire to be a known person with the course. Él lo compartía, él lo enseñaba, pero no como Helen, no le gustaba ser una desconocida en lo que se refería al curso. Of course, Ken was the one who really threw himself into an in-depth study of what the course said. Entonces, ¿quién fue el primero que se lanzó a meterse a estudiar el curso? He was the teacher. Fue el maestro. So I would sponsor him. I moved outside of the city to north of the city into Westchester. Yo me trasteé a Westchester. And I would have 2 times each year, I would have Ken come and give lectures at my place. Y la tuve un par de veces que viniera y diera su charla en mi sitio. Up until 1984. Hasta el 84. At that point, he was getting all the requests for speaking that he wanted. En ese momento todos lo hablaban, todos lo compartían. De todas And maneras. he had started his own center by that time. Y empezó su propio centro Ken en ese momento. Right. So you went to him. He didn't go out so much and talk. People would go to his center, wherever his center was. He had 3 different centers that he worked from over time. Él tenía 3 centros distintos a la que
tú podías ir y estudiar el curso. ¿Otras preguntas? Ok. Sí, otras preguntas. ¿Cómo en su caso de pastor protestante logra articular las ideas de pecado y culpa, que de todas maneras aparecen en los evangelios, con un curso de milagros y transmitirlas desde el púlpito? So how can you articulate as a minister, as a Protestant minister, how can you articulate the ideas of the course and the ideas of guilt and sin that comes up in the Gospels? And how can you articulate them and share them in the church? Right. Well, I spent 16 years trying to do that. Me demoré 16 años para hacer eso. From the time I first got the course on. Al comienzo empecé con el curso. And I had always wanted to be a minister from the time I was very young. Siempre quise ser un ministro desde que era muy chico. In fact, as I did start when I was very young. Y comencé cuando era muy joven. There was no doubt about feeling called into ministry. Era como si hubiera sentido el llamado al ministerio. So in the beginning, I didn't say too much about the course. Al comienzo no mencionaba mucho el curso. I would occasionally say that this information was coming from something called A Course in Miracles. En algunas ocasiones decía esta información provenía de un libro que se llama Un Curso de Milagros. And in the beginning, I was serving as a minister of a church in Brooklyn. Al comienzo era ministro de una iglesia en Brooklyn, Which was a dying church. que era una iglesia que estaba muriendo. By that, I mean there were a lot of older people. Se estaba perdiendo la confianza en la gente. And very few young people in the church. Muy poca gente joven en la iglesia. And they all seemed to love me. Todos parecían quererme. And it was going very well. And I was doing a lot of funerals. Y hacía muchos funerales. They didn't care where the information was coming from. Ellos no supieron de dónde venía la información. And then in 1978, Luego en 1978, I moved up closer to where I was in the country. había muchas personas que vivían al otro lado del campo. And everything seemed to be working pretty good again. Y todo parecía que estaba funcionando bien de nuevo. Even though I would sometimes say that this is where my information is coming from, something called A Course in Miracles. Y nuevamente yo decía, esta información proviene de un libro llamado Un Curso de Milagros. But as it turned out, the hierarchy in the church Pero lo que pasó fue que la jerarquía en la iglesia, not in the local church, but my bishop, for example, no en mi iglesia local, sino los obispos, por ejemplo, was very menaced by what I was doing. were what? He was upset with what I was doing. Okay, él se molestaban por lo que yo estaba haciendo. And finally, in 1988, Y finalmente, en el 88, a new person joined the church. una nueva persona va a la iglesia From Atlanta, Georgia, desde Georgia. and she was an opera singer. ¿Hizo what? Opera singer. Okay, y era Oprah. And at first she seemed to like me. The first, I can hear you. At first she seemed to like me. Al principio parecía que le gustaba, que le caía bien. And then she decided I was not saying the kind of things she wanted to hear.
pero decía que no, yo no decía las cosas que ella quería escuchar. So on Mother's Day, 1979, no, 1989, El Día de la Madre del 89, she got up to sing a song. ella se levantó a cantar, esta cantante de ópera. She said, before I sing, there's something I want to say. Ella dijo, antes algo que quiero decir. And she said that the message she needed to hear preached from the pulpit every Sunday Que el mensaje que ella necesitaba escuchar de un sacerdote desde el púlpito cada domingo was the message of the saving grace era el mensaje de la salvación, of the sacrificial blood el sacrificio de la sangre of our Lord and Savior Jesus Christ. de nuestro Salvador Jesús. And she did not hear that message coming from this pulpit. Y negó que ese mensaje venía del púlpito. And she had one other person who agreed with her. Y otra persona que estoy de acuerdo. Perdón, Catalina, se te está entrecortando tu voz. Sí, me sale acá que está un poco entrecortado y estoy también oyendo entrecortado. Espérate a No, ver. debe ser tu señal, tu Wi-Fi. Sí. Okay. Can you hear me? I can hear you. Okay. Yes. You hear me? Continúa. It was breaking a lot, so, but I think we're better now. Yeah, I Está hear mejor, it está breaking too. We'll just go slow. So we can continue. Yes. So these two people wrote letters to my bishop. Entonces, estas personas escribieron cartas a mis obispos And he was looking for these letters. y las estaba buscando estas cartas. You're No te breaking. escuchamos nada, Cata, es la última. La traducción, no te escuchamos nada. ¿No? ¿Será? Ahí veo que Guiomar está conectada. Guiomar, ¿tú nos puedes ayudar? To see if Guiomar can help us with the translation. To see if she had a better connection. Okay. Or Liliana, who has been helping too when I'm breaking a misunderstanding. Okay. You gonna try to switch? Liliana. Oh yeah, Liliana says she can help us. Very good. Gracias, Liliana. Liliana, ¿estás ahí? Entonces, Martica, si le puedes habilitar el audio. Yeah, you're froze, Catalina. Yeah. Yeah, Liliana says she can help us, so we're switching translation. Very good. Good. Lili Palacios, Martica. Si le puedes activar el micrófono. Ya. Cata, go ahead. Gracias, sí, Lili. Gracias. I'm ready. Comments, yeah. Thank you. Gracias. You want me to finish that? ¿Quieres que termine? Yes, Sí, por favor. please. Okay.
I don't see who's translating, but I guess it doesn't matter as long as I'm being heard and you're being heard. No importa quién está traduciendo, lo importante es que se nos escuche. Go ahead. Anyway, I got called into the bishop's office. Entonces me llamaron a la oficina del arzobispo. And as I drive to the office, I make up a little mantra. Y mientras yo iba a la oficina, yo estaba repitiendo un mantra en mi interior, Based on A Course in Miracles. basado en el Curso de Milagros. And the mantra was, do not attack this man. El mantra era, no ataques a este hombre. Do not try to defend yourself. No trates de defenderte a ti mismo. So I got into his office and I couldn't think of anything to say. Entré a su oficina y no se me ocurría qué decir. I would think that's an attack. Cada cosa que se me ocurría pensaba, eso es un ataque. Then I would think that's a defense. Y después pensaba, eso es una defensa. So I said what he wanted to hear, Así que dije lo que él quería escuchar, which was goodbye. que era adiós. So after was about 30 years at that point, I was out. 30 años pasaron y yo salí de allí. So a friend of mine and I Un amigo mío y yo started another church in New York City creamos una nueva iglesia en la ciudad de Nueva York, 3 months later. 3 meses después de que esto ocurrió. We called it Interfaith Fellowship. Y la llamamos Interfaith Fellowship. And I could talk about the Course in Miracles all I wanted to. Y allí podía hablar acerca del Curso de Milagros todo lo que se me antojara. In fact, people came to that church because they wanted to hear the Course in Miracles. De hecho, en realidad la gente venía a esa iglesia porque querían escuchar el mensaje de un Curso de Milagros. And we grew very rapidly. Y crecimos rápidamente. We eventually wound up renting a piano recital hall. Luego arrendamos un lugar donde se hacían recitales de piano. Across the street from Carnegie Hall in New York City. Al frente del Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York. Then in the mid-90s, I started getting books published. A mediados del año 90 conseguí que se me publicaran unos libros. And invitations to go to different places around the United States to talk. Y recibí invitaciones para ir a enseñar a diferentes lugares en Estados Unidos. So eventually I left the church and just became the guest minister wherever. Gradualmente dejé esa iglesia y me convertí en un ministro móvil que visitaba diferentes lugares. And I did that for about another 10 years. Y hice esto por alrededor de unos 10 años. So up until till this year. Esto terminó este año. Because then COVID put a stop to everything. Porque COVID hizo que todo se detuviera. So now all the teaching I'm doing since March of this year is on Zoom. Así que ahora, desde el mes de marzo de este año, toda mi enseñanza es a través de este tipo de plataforma en Zoom. Which has turned out to be, for me, very good. Que para mí ha resultado ser algo muy bueno. Because it now means there are students all over the world. Porque hoy puedo conocer estudiantes alrededor de todo el mundo. Which is why I can be here talking to you. Y esta es la razón por la que puedo estar aquí hablándote. I'm wishing I could speak Spanish better. Me encantaría hablar español mejor. So that's kind of that story. Esa es esa historia. Otra?
Sí, pero dile que tenemos traductores que hace que nos podamos comunicar. Just so you know, we have interpreters that allow us to communicate. So you're always welcome to teach in this Yes. platform. Thank you. Gracias. Gracias. Otra pregunta. I have several books in Spanish. Tengo varios libros en español. Aquí, por ejemplo, Este es uno, por ejemplo, La Eternidad según un curso de milagros. the best-selling, Es muy popular en ventas. and otras, Y otros. others. Ah, gracias. Thank you. Bien. Incluso de pronto ahora nos podría dar más información de los libros y de la plataforma de la plataforma a través de la cual enseña para las personas Jon, que estén interesadas. maybe you can share with us or give information about all your books in Spanish and any of the platforms that you use where you teach, so we can follow you. Okay. Yes. Well, all of these books are in Spanish. Todos estos libros están en español. This one, Can you, I need to see it in the, okay, there. Descubriendo un curso de milagros. okay. This is in English, but it's also in Spanish. Aquí lo ves en inglés, pero también lo puedes encontrar en español. La vida eterna, según un curso de milagros. This is in Spanish. También está en español. La lección 101, felicidad perfecta. And the book on mysticism and A Course in Miracles in Spanish. Y el libro acerca del misticismo y el curso de milagros también está en español. And right now, Y ahora I teach a class on Tuesday evenings. in New enseño York. una clase los martes en la noche en Nueva York. It's at 8 o'clock New York time. Es a las 8 de la noche, hora de Nueva York. And also the same class at 1 o'clock on Thursday afternoons. Y dicto la misma clase los jueves a la 1 de la tarde. From right here. Desde aquí, donde me ves. I don't have a translator for that, but No tengo un intérprete para eso. they're all filmed, of course, and we could give you the recordings. Todas se graban en video y podríamos compartir con ustedes esas grabaciones. You may also know that I publish a magazine called Miracles Magazine. También pueden saber de que publico una revista que se llama Revista de Milagros. And have been doing that for 35 years. Y he venido haciendo esto por los últimos 35 años. And on our website, which is called miraclesmagazine.org. Y en nuestra página de internet que se llama Miracles Magazine. Can you repeat that, Jon? It's called miraclesmagazine.org. Miraclesmagazine.org. ORG. Okay. Organization. I just, okay, Organization. got it. I Right. typed it. La escribí en el chat, el nombre de la website, de la página de internet. Es el link. And some of my articles from the magazine have been translated into Spanish on the website. Algunos de los artículos que están dentro de mi revista los puedes encontrar en español en mi página de internet. In fact, the most recent one was just most recent one was translated by Catalina. La más reciente, el artículo más reciente fue traducido por Catalina. And others. Y hay otros traductores. It would be nice to have more of a relationship. Sería muy bonito tener una estrecha relación.
Interestingly enough, the organization I work with here in New York is called Lo que es un poco interesante, la organización con la que yo trabajo aquí en Nueva York se llama One Mind Foundation. One Mind Foundation, que en español traduciría a la Fundación Una Solamente. So we have the same name. Así que compartimos el mismo nombre. Minds must work in the same kind of way. Las mentes deben trabajar de la misma manera, nuestras mentes. Obviously, we cross all borders. Obviamente atravesamos cualquier límite. We'll see what happens. Veremos entonces qué ocurre. No tenemos fronteras. Wow. Maravilloso. Es miracle. Sí. Un milagro. Bien. ¿Continuamos con preguntas? Can we continue with some more questions? Sí. Yes. Está bien. Yes. Sí. Está bien. It's okay. Usted tuvo una relación muy estrecha con Ken. ¿Cómo describiría el proceso de transformación de Ken? You had a very close relationship with Ken. How would you describe that relationship that you had with him? Ken was very much like a wise older brother. Para mí, Ken era como un hermano mayor muy sabio. In fact, after Helen died in 1981, De hecho, cuando Helen falleció en 1981, if I was having any troubles, I would go to Ken. y si yo tenía algún problema, yo podía ir y pedir ayuda a Ken. So Ken kind of took over for Helen. Entonces, Ken casi que reemplazó el papel que Helen tenía en mi vida. And he had his center here in New York, very near where I live now. Él tenía su centro de Nueva York muy cerca a donde yo vivo ahora. So when I had time, it was very easy to go up there and listen to his lectures and spend some time with him. Entonces, cuando yo tenía tiempo, me era muy fácil ir a su centro y escuchar sus conferencias. And then I started to going to California every other year after he moved there. Y después yo lo visitaba en California cada otro año cuando él se trasladó a California. And every time I went, we would get together and have lunch and talk. Y cada vez que yo lo visitaba, nos reuníamos, almorzábamos juntos, pasábamos tiempo juntos. Up until a few months before he died. Incluyendo hasta un par de meses antes de que él falleció. It was really a surprise when he died. Para mí fue una gran sorpresa cuando él murió. No one was expecting this. He was only 71 years old. Nadie veía que esto fuese a ocurrir. Él solo tenía 71 años de edad. But think about this. He wrote 31 books in 31 years. Pero miren esto, él escribió 31 libros en 31 años. And he left us hundreds of recordings Y nos dejó cientos de grabaciones and YouTube productions. y producciones en YouTube. So I still listen to his talks as I drive my car. Yo aún sigo escuchando sus grabaciones mientras Sure. conduzco mi carro Study his books when possible. y estudio sus libros cuando me es posible. In fact, right now, the class that I am teaching at this time, De hecho, la clase que estoy enseñando en este momento a la que me referí anteriormente, on Tuesday and Thursday, it's the same class with different students. la clase del martes
martes y del jueves. Es la misma clase, pero con diferentes estudiantes. It's on the 50 miracles principles of the Course in Miracles. El tema que estamos tratando son los 50 principios de los milagros de un curso de milagros. We're very slowly going through all 50 of the principles. Estamos haciéndolo lentamente y mirando en profundidad cada uno de los principios. I'll have a class tomorrow at 1 o'clock. If there's anyone who understands English, you could send me a note and I'll let you come for free. Tengo una clase mañana a la 1 de la tarde. Si alguno de ustedes que están aquí entiende inglés y quiere participar, escríbanme en un mensaje y yo los invito sin costo alguno. Just a sample of class. Para que tengan un ejemplo de cómo es la clase. Solo esa gratuita sería esa clase primera en donde están invitados. You would just need to go to our website and send an email saying you would like a link. Y lo que puedes hacer es visitar mi página de internet y allí enviarnos un mensaje y nosotros te responderíamos con un vínculo para entrar a la clase. Otra? ¿Y la página web es la misma que nos diste ahora? ¿El website cuál es? Can we repeat the website where they can send you a message, Jon? Sure. It's miraclesmagazine.org. All right. miraclesmagazine.org. I put it in the chat box. Okay. Ya la escribí en el chat. My personal email, if you wish, is Jon, Jon, at Miracles Magazine. Y No. mi correo electrónico personal es Jon at miraclesmagazine.org. Oh, .org. Okay. Yeah. Okay. Jon at miraclesmagazine.org. Ahí acabo de escribir su correo personal de Jon. Thank you, Jon. Sí. It's okay. Thank you. Okay. ¿Other question? Sure. ¿Ha tenido momentos de duda en que haya querido abandonar el curso? Have you had moments of doubt where you wanted to give up on the Course in Miracles? Nunca. Never. Nunca. Quite the opposite. The more I study it, the deeper it gets into you. Por lo contrario, entre más lo estudio, más quiero hacer esta introspección. ¿Nos puede contar cómo fue su experiencia acerca de la muerte? Can you tell us about your experience with death? Sí. Pero es difícil. It was in 1976 Fue en 1976 in the jungles in Oaxaca, en las selvas de Oaxaca, in Mexico. en México. This is just a year after I was studying the course. Esto ocurrió un año después que yo inicié a enseñar el curso. So at that point, I couldn't say that I really understood the course, especially the metaphysics. A ese punto no se puede decir que yo entendiera el curso, especialmente lo que respecta a la metafísica. And a friend of mine was telling me about a Mexican psychiatrist. Y un amigo mío me habló acerca de una psiquiatra mexicana. His name was Salvador Roquet.
un psiquiatra. Su nombre es Salvador Roquet. He passed a number of years ago, but he was a public health doctor. Él ya falleció hace años, pero él era un doctor de salud pública And a psychiatrist. y un psiquiatra. And his job was to go around to the Indians and villages in Mexico and help them with their medicine. Y su trabajo era viajar a las pequeñas poblaciones dentro de México visitando las comunidades indígenas. In some of the more remote places. Y algunos de esos lugares eran lugares muy distantes. And they were so grateful for him for bringing modern medicine to them. Y ellos estaban muy agradecidos con él por traerles acceso a la medicina moderna. That they decided to introduce him to their method for helping people who were mentally ill. Y ellos decidieron compartir con él el método que ellos usaban para sanar a las personas que tenían problemas de salud mental. Which involved working with very heavy-duty psychotropics. Y que incluía el trabajo con psicotrópicos muy densos. Including something that the Indians called the little death. Incluyendo una planta que los indígenas llaman el pequeño pato, little duck. So this would introduce you to death. Entonces esto los introdujo. So a friend of mine and I went to Mexico. Así que un amigo y yo fuimos a México. In 1976. En 1976. And we took a 2-day drive from Mexico City. Y condujimos un viaje de 2 días desde la Ciudad de México. Into the jungles. A la selva. And I describe this in some detail in a couple of my books, especially this one, Eternal Life and A Course in Miracles. Yo describo esta experiencia en un par de mis libros, especialmente en este libro de la vida eterna y un curso de milagros. Which is also in Spanish. Que lo pueden encontrar en español. So he took us as far as you could go where there was electricity. Entonces el guía nos llevó a lo más profundo donde uno puede llegar hasta donde ya había electricidad. And we spent the night in a combination butcher house, cantina, pool hall. Pasamos la noche en un tipo de cabaña, tipo cantina, tipo choza. And the next day we took in bullock carts into the jungle. Y al día siguiente entramos en unos carritos de ruedas al interior de la selva. To a hut. A una choza. Where we were going to spend the night. Donde íbamos a pasar la noche. And we all had sleeping bags. Y todos llevamos estos sacos de dormir. And Salvador had brought along lots of batteries. Y Salvador trajo con él muchas pilas. And the headphones. Y audífonos. Which was going to help us to go through this journey. Que nos iba a ayudar en la experiencia de este viaje. And the first thing that happened is that our eyes were covered. La primera cosa que ocurrió es que nuestros ojos estaban vendados. With a black mask. Cubiertos con una máscara negra. And then a bandana on top of that. Y encima de eso una bandana. So there was no sight at all. You could not see. Para que no hubiera ningún tipo de visión, no se podía ver nada. And you got into your sleeping bag. Y
te metías dentro de tu bolsa, de tu saco de dormir. And the first thing that happened is you were given some high quality LSD. Y lo primero que ocurría en este proceso es que te daban un LSD de muy buena calidad. And no one was allowed to touch you. A nadie se le permitía que te tocase. And so about a half hour or so into this experience, Y después de unos 30 minutos de entrar en esta experiencia, you see it's not an outer experience because there's no out. Your eyes are covered. He is putting into the earphones. Or he wants to no, put into the earphones. no es una experiencia que tiene nada que ver con nada externo, porque estás completamente removido de lo externo, todo es en tu interior y te ponen intencionalmente el mensaje que quieren que escuches en estos audífonos. Music of different sorts. Música de diferente tipo de música. So about a half hour into this, you are really gone. Como unos 30 minutos después de entrar en este proceso, tú estás completamente ido. And then you get a shot. Y luego te dan is it drinking or an injection? Injection. Una inyección. Te ponen una inyección Okay, of ketamine, de ketamina, which is a very powerful anesthetic. que es un anestésico muy poderoso. It completely knocks out the body. Completamente derrumba al cuerpo. Lo saca Total. completamente tumbado. Couldn't even move a finger. No se puede mover ni un dedo. But the mind is gone. Y la mente se ha ido también. And the first thing that happened was it was horribly frightening. La primera cosa que ocurrió fue terriblemente horrorosa, miedosa. You cannot hold on to your body. No te puedes aferrar a tu cuerpo. It's impossible to hold on to the body. Es imposible mantenerse junto al cuerpo. And then comes the real death. Y luego ocurre la verdadera muerte. Obviously, that's not the death of the body because the heart is still beating and the lungs are still breathing. Obviamente no tiene nada que ver con la muerte del cuerpo porque los pulmones siguen respirando y el corazón sigue latiendo. But you're not here anymore. Pero tú ya no estás más aquí. It's like you're on a rocket through space. Es como que estás en un cohete tirado hacia el espacio. And the vision is beyond belief. Y la visión es increíble. At first, like looking down a kaleidoscope that keeps changing color. Es como mirar a través de un caleidoscopio que sigue cambiando de colores. And I started to lose Jon Mundy. Y empecé a perder a Jon Mundy. The past was dying, El pasado estaba muriendo, turning to dust. volviéndose polvo. There was just a brief memory Había solo un pequeño recuerdo of my life on the farm, de la vida que tuve en la organización, en la empresa, my father, mi padre, a few things like that. un par de cosas así. Fue la vida que tuve en la finca y el recuerdo de mi padre, un par de cosas de este tipo. And I was terrified because I thought that Salvador had accidentally killed one of his students. Y estaba aterrorizado porque se me ocurrió que Salvador mató a uno de sus estudiantes. I had no idea that would ever come back. No tenía ni idea si iba a poder volver a regresar. I didn't think it was possible. No creía que fuese posible. What was so difficult about it was the death of the ego. Lo que hizo esta experiencia tan difícil fue la muerte del ego. So let's remember that the body is the ego's chosen home.
Recordemos que el cuerpo es el hogar que el ego ha elegido habitar, but you don't experience that you have a body anymore. pero en esta experiencia no se experimenta que tengas un cuerpo. So everything of this world was lost. Así que todo lo que yo podía relacionar con este mundo se había perdido. So the Course in Miracles is very clear. Así que el curso de milagros es muy claro. You are not a body. Tú no eres un cuerpo. In fact, as it says in the Course, De hecho, en el curso dice that it's not natural to be in a body. que no es para nada natural estar en un cuerpo. Bodies are very heavy. Los cuerpos son muy pesados. It's a lot to take care of. Es demasiado, es mucho de qué hacerse responsable, To carry it around through this world. de cargarlo por este mundo. That's why there's this very strong, and the phrase which appears more than any other phrase in the Course Esta es una de las frases que aparece más frecuentemente en el curso. is I am not a body. Es no soy un cuerpo, I am free. soy libre, I am still as God created me. soy tal como Dios me creó. That's actually our natural state. Eso es lo que es realmente nuestro estado natural. This all has to do with time. Esto, it has to do or it has not. Well, it has to in the sense you lose time. That's what I'm going to get to. Esto no tiene nada que ver con el tiempo. Tú sueltas el tiempo. You lose your story, Tú sueltas, pierdes tu historia, the drama, el drama, all of that. todo eso. Everything disappeared. Todo desaparece. There was just this universe that was in front of me. Lo único que tenía enfrente a mí es este universo. And I didn't think I would ever come back. Y no se me podía ocurrir que yo regresaría. In fact, is I didn't even know what was having the experience. De hecho, no sabía ni siquiera quién estaba teniendo la experiencia. Something was having the experience. Algo estaba teniendo esta experiencia. And I remember it in good part Y lo recuerdo because it was so dramatic. Porque fue tan dramática. And also because when I came back, Y también porque cuando regresé, Salvador made me try to describe as best I could what had happened. Salvador trató de que yo describiese lo mejor posible lo que había ocurrido, lo que me había ocurrido. And he asked me to start writing it down. Y me pidió que lo escribiese. I came back Yo by regresé eventually being able to get a hold of my vocal cords. La manera como pude empezar a regresar fue conectarme con mis cuerdas vocales. And I started screaming, Y empecé gritando, stop it, stop it, stop it, stop it. deténlo, deténlo, deténlo. Which brought me a little bit back to the body. Esto me trajo un poco, me acercó al cuerpo, But it's still very far from what it used to be. pero seguía muy removido de cómo era antes. And eventually then I did come back, Después sí regresé, but I couldn't talk. gradualmente regresé, pero no podía hablar. I was completely dumbfounded. Estaba completamente silenciado. Words are physical things. Las palabras son cosas físicas. A spoken word is a physical thing. A written word is a physical thing. Una palabra hablada es algo físico, una palabra escrita es algo físico. So the Course is very clear that what we're talking about here is something which is abstract. El curso
es muy claro que de lo que estamos tratando de hablar aquí es algo completamente abstracto. So God is abstract, love is abstract, ideas are abstract. Dios es una abstracción, las ideas son abstracciones, el amor es abstracción. They do not have form. No tienen forma. We may try to express things in form, Puede que tratemos de expresar las cosas en la forma, but that's still not it. pero de eso no se trata. For example, Por ejemplo, what is love? ¿qué es amor? You can say that you feel love, Puedes decir que tú sientes amor, but you cannot really describe it pero realmente no lo puedes describir. any more than you can describe what God is. Tampoco como tampoco puedes describir lo que Dios es. But if you're in love, Pero you si know, estás enamorado, lo sabes. you know you're in love. Sabes en las entrañas que estás enamorado. So the Course draws a very important distinction Así que el curso hace esta distinción muy importante between perception and knowledge. entre la percepción y el conocimiento. So perception is what happens with all of our senses. Entonces la percepción es lo que ocurre con todos nuestros sentidos. But perception is inherently judgmental. Pero la percepción inherentemente es completamente enjuiciadora. We judge everything that we see, Juzgamos todo lo que vemos, good, bad, lo bueno, lo malo, nice, not nice, lo bonito, lo feo, pretty, ugly. lo bonito, lo feo. Either way, it's a judgment. No importa, todo esto es un juicio. The Course says that God does not perceive. El curso dice, Dios no percibe, God knows. Dios sabe, Dios es conocimiento. Knowing is another dimension altogether. El conocimiento es otra dimensión completamente diferente. It's not a matter of perception in heaven, it's a matter of knowing. En el cielo no se trata de la percepción, en el cielo se trata del conocimiento. Even though I would say that in the experience there was all this visual experience, Inclusive en esta experiencia que había todas estas experiencias visuales. but remember my eyes were closed and there was bandanas covering Recuerden my que mis ojos estaban cubiertos con vendas y pañoletas. so it wasn't anything outside. Entonces no se trataba de nada externo. The Course talks about a light in you. El curso habla acerca de una luz en tu interior Which transcends any kind of light in the world. que trasciende todo tipo de luz que puedas ver en el mundo. It's very difficult to explain exactly what happened within the experience. Es muy difícil poder explicar lo que ocurrió dentro de esta experiencia. Although I try in what I've written down. Lo he tratado en todo lo que he escrito. Most importantly, it was an experience of stepping outside of time. Lo más importante, relevante, es que se trató de una experiencia de salir fuera del tiempo. Time stopped. El tiempo se detuvo. So when time stops, there's no past, there's no future. Entonces, cuando el tiempo se detiene, no hay pasado, no hay futuro. Course in Miracles says heaven is here. El curso de milagros te dice que el cielo está aquí. Heaven is now. El cielo es ahora. There is no other place, No hay ningún otro lugar. and there is no other time. No existe ningún otro momento. There wasn't any doubt about the fact that I was gone. No tengo dudas de que yo estaba completamente ido.
I've had two similar experiences since, He tenido otro par de experiencias semejantes, although that one was the one that was most profound. pero esta fue la que fue más profunda. In 2007, En el 2007 I was bit by some mosquito me picó un tipo de mosquito and I contracted encephalitis y contraje encefalitis and I went into a coma. y entré en coma. And I was in a coma for a long time, Y estuve en ese coma por un tiempo muy largo, more than a week. más de una semana. In fact, my doctor said they did not expect me to wake up. De hecho, mis doctores no tenían ninguna esperanza de que yo me fuese a despertar. And I don't remember what happened in the coma, No recuerdo qué ocurrió durante el coma, but I do remember waking up. pero sí recuerdo cuando me desperté. And once again, I couldn't talk. Y de nuevo, en esta ocasión, tampoco podía hablar. It was days before I could talk. Pasaron días antes de que pudiese hablar. I could just stare. Yo solamente podía mirar And everything had a kind of shine about it. y todo tenía un brillo en sí mismo. And it took a long time to be able to make words. Tomó un tiempo muy largo antes de que pudiese formar palabras. I think it must be very much like what a baby experiences. Me imagino que se parece mucho a lo que un bebé experimenta. They're just eyes taking in the world. Son solo ojos, incluyendo el mundo, But there's no language. pero no hay un idioma, But something is having an experience. pero hay algo que está teniendo una experiencia. That was actually very peaceful. Esto realmente fue una experiencia muy calmada, en paz. I had no worries. Realmente yo no tenía ninguna preocupación, I had no problems. no tenía ningún problema. And a funny thing was Una cosa graciosa que ocurrió, that about 5 days, maybe after I came back, después de unos 5 días de cuando regresé, the thing that really brought me back la cosa que me hizo regresar completamente was a thought. fue un pensamiento. You've got bills to pay. Tienes cuentas que pagar. Oh, I'm sorry. It's okay. I have to get well. Tenía que sanarme de todas formas. I have to get out of here. Tengo que salir de aquí. Back to this world Me regreso a este mundo and this life. y a esta vida. There's a place actually in Helen's another writing. En una de otras de las escrituras de Helen hay Which really says that when we leave here, ella escribe acerca de que cuando nos vamos a ir de aquí, will be the happiest day of your life. será el día más feliz de tu vida. That's because you don't die. Y eso es porque no te mueres. I think it's very funny when people say, oh, he lost his life. A mí me hace mucha gracia cuando las personas dicen, oh, él perdió su vida. You can't lose your life. Tú no puedes perder tu vida. You can lose your body. Sí puedes perder tu cuerpo. And in case you hadn't noticed, everybody does. Y en caso de que no te hayas dado cuenta, todo el mundo se muere. We're all going to lose our bodies. Todos vamos a soltar el cuerpo. In some cases, very soon. En algunos casos, muy pronto. 20 years from now, En 20 años. several people who are listening to this or watching this Varias personas que están escuchando esto o mirando esto will be gone.
se habrán ido and it doesn't matter. y no importa. It's actually quite wonderful. Realmente es algo muy maravilloso. I just recently read another book Recientemente leí otro libro by a fellow who I know is going to become a good friend of mine, por un compañero que yo sé que se va a convertir en un buen amigo mío, who also had a profound death experience. que también tuvo experiencias de muerte profundas. He froze to death in the mountains, Se congeló, ¿where? climbing in the mountains. And Se congeló cuando estaba escalando las montañas. so the book is called Heaven is Beautiful. El libro se llama El cielo es hermoso. In addition to the classes I teach, Además de las clases que yo enseño, one Sunday a month I give a lecture un domingo al mes yo ofrezco una conferencia on Zoom with a guest. en Zoom con un invitado. And on September 13th, El 13 de septiembre, this fellow is going to be my guest. este compañero va a ser mi invitado. And we're going to talk about A Course in Miracles and near-death experiences. Y vamos a hablar acerca de un curso de milagros y experiencias cercanas de muerte. He has not been a Course in Miracles student, Él no ha sido aún un estudiante de un curso de milagros, but he's starting now. pero está iniciando ahora. And I thought one of the most incredible parts of his book Y yo creo que una de las partes más increíbles de su libro was the skill with which he talked about not being in time. es la habilidad que él describe de no estar en el tiempo. The body is a limitation. El cuerpo es una limitación. Time is a limitation. El tiempo es una limitación. It's very interesting when you do not have the limits of time and body. Es muy interesante lo que ocurre cuando no tienes los límites de un cuerpo y del tiempo. Then you have an opportunity Tienes entonces una oportunidad to remember who you really are. de recordar quién eres realmente. It has nothing to do with your name, No tiene nada que ver con tu nombre, your personality, tu personalidad, where you're from, de dónde eres, what you do, lo que haces. none of those things, Ninguna de esas cosas importa, because none of that is eternal. porque nada de eso es eterno. That's good for now. Eso es suficiente por ahora. Thank you. Mhm. Ok. Última pregunta. Can we make the last question? Okay. Ok. ¿Por qué cree usted que la difusión del curso de milagros es lenta y que hay un buen número de personas que al conocer el curso luego se alejan de él? What do you say about the course being like a slow, that it's taking so long to get the course out there? And why do people that know about the course, they leave, they stop their training? Well, we have a tremendous amount of resistance. Porque tenemos una cantidad grande, tremenda de resistencia. You don't want to hear what the Course has to say. No quieres realmente escuchar lo que el curso dice. Because it's going to take your ego world apart. Porque va a deshacer el mundo de tu ego. The Course in Miracles says the most basic problem we all have El curso de milagros dice que el problema básico que tenemos is the authority problem. es el problema de autoridad.
So it's a question of whose will win. La pregunta o el asunto se trata de cuál voluntad es la que va a ganar. Will it be my will ¿Será acaso mi voluntad or will it be God's will? o será la voluntad de Dios? Guess who wins? Adivina quién gana. But there's a tremendous resistance Pero hay una resistencia tremenda on the part of the ego de parte del ego, because the ego thinks if God wins, porque el ego cree que si Dios gana, the ego is going to lose. el ego va a perder. That's true. Eso es cierto. What's important to understand is that there is no ego. Lo que es importante de entender es que el ego no existe, no hay ego. There never was an ego. Jamás existió un ego. There can't be anything which is opposite or other than God. No puede existir nada que sea lo opuesto o que se resista a Dios. So God is all that there is. Así que Dios es todo lo que existe. So what's important to understand is that your will Lo que es importante que entiendas es que tu voluntad and God's will y la voluntad de Dios is the same thing. es la misma cosa. Once you understand that it's the same thing, Una vez que tú entiendes que es lo mismo, you'll see that there's nothing that can be lost. entenderás y verás de que nada se puede perder, Except an illusion. excepto una ilusión. If you lose an illusion, Si tú pierdes una ilusión, what do you lose? ¿qué es lo que pierdes? Nada. Nada. Right? Yeah. In fact, what happens is Realmente lo que ocurre es you awaken que te despiertas from a dream. de un sueño. So, of course, says your nighttime dream, your daytime dream has a different form. El curso te dice que el sueño que sueñas en la noche, el sueño que sueñas en el día tiene una forma diferente. That's all. Eso es todo. ¿Es finito? Yes. Se acabó. Gracias. Finish. Jon, Ah, muchas gracias. En el chat hay mucha gratitud y esta es tu casa. Gracias. Thank you so por much, compartirnos. Jon. my pleasure. In the chat, everyone has expressed a lot of gratitude towards you, and this platform is always available for you. We're very grateful. Thank you. I'm sure that we will continue to be in contact in some way. Gracias. Yo siento de que vamos a seguir en contacto de alguna manera. Good. Así es. Right. Así es. Gracias. Gracias. Happy night. Y a todos nuestros hermanitos que están presentes, recuerden que la fiesta continúa para integrar todo este conocimiento de la verdad a través de nuestra sesión de luz. Así que bienvenidos y seguimos en la plataforma. Feliz noche, Jon. Buenas noches.